Los marines malevolentes son uno de los capítulos de marines espaciales más odiado en toda la historia de Warhammer 40.000. No por traición al Imperio, no por caer al caos, sino por algo mucho más perturbador. Son completamente leales al Emperador mientras demuestran una crueldad tan extrema que hace que otros capítulos literalmente los amenacen con violencia. Hola, yo soy Alex. Bienvenidos a Brothers in Lore, un espacio donde platicaremos de manera más casual todo el trasfondo de Warhammer 40.000. Hoy vamos a explorar cómo un capítulo puede ser tan despiadado que los salamandras, conocidos por su compasión hacia los civiles, casi declararan una guerra contra ellos. Cómo han robado equipo de capítulos hermanos en campos de batalla, y cómo representan todo lo peor del Imperio concentrado en una armadura amarilla con negro. Pero antes que nada, necesitamos entender algo fundamental sobre los marines espaciales. En este universo de Warhammer 40.000, estos guerreros posthumanos son diseñados para ser brutales. Son armas vivientes creadas para conquistar la galaxia. La compasión no es precisamente su característica definitoria. Y aún así, incluso entre estos guerreros endurecidos, los marines malevolentes se destacan como excepcionalmente crueles. Mientras otros capítulos al menos pretenden honrar valores como el honor marcial o la protección de la humanidad, los malevolentes han despojado toda pretensión. Para ellos, los humanos ordinarios son simplemente recursos desechables y tratarán a civiles imperiales con la misma indiferencia casual que mostrarían hacia una munición gastada. Los marines malevolentes tienen un problema de imagen desde su nacimiento. Y ese problema comienza con un misterio que nunca ha sido completamente resuelto. Nadie está seguro de cuándo fueron fundados o de qué linaje genético provienen realmente. Oficialmente, el capítulo afirma descender de la segunda fundación, la división de las legiones originales en capítulos más pequeños después de la herejía de Horus. Esta es una reclamación prestigiosa que los conectaría directamente con uno de los primarcas leales. Más específicamente, se cree que su semilla genética proviene de los ultramarines, la legión más grande y estable del Imperio. Pero aquí está el problema. Los ultramarines y sus capítulos sucesores generalmente exhiben disciplina táctica, adherencia al Codex Astartes y al menos algún respeto básico por la vida humana. Los marines malevolentes no muestran ninguna de estas características. Su brutalidad sin restricciones, su desprecio absoluto hacia los civiles y su disposición para sacrificar vidas imperiales sin dudarlo, ha llevado a muchos dentro del Imperio a sospechar que su linaje genético podría no ser tan puro como ellos afirman. Este misterio de origen importa porque en el universo del 40.000, el linaje lo es todo para los marines espaciales. Tu primarca define tu identidad, tus tácticas, tus valores fundamentales. Los salamandras protegen civiles porque Vulcan les enseñó compasión. Los puños imperiales defienden hasta el último hombre porque Rogal Dorn valoraba la resistencia estoica. Entonces, ¿qué dices sobre los marines malevolentes que no pueden o no quieren identificar claramente qué primarca supuestamente modeló su capítulo? ¿Qué tipo de padre crearía hijos tan completamente despojados de humanidad? El Adeptus Terra oficialmente acepta las reclamaciones de los marines malevolentes sobre su linaje. Necesitan cada capítulo disponible para defender al Imperio contra amenazas sin fin. Pero otros capítulos, especialmente aquellos con historias verificables y orgullosas, tratan a los marines malevolentes con sospecha apenas velada. No son bienvenidos en la mayoría de las flotas de cruzada. Sus solicitudes de asistencia son ignoradas. Sus victorias son recibidas con silencio incómodo en lugar de celebración. Los marines malevolentes existen en un limbo peculiar, técnicamente leales, oficialmente reconocidos, pero universalmente despreciados por aquellos que deberían ser sus hermanos de batalla. Ahora, para entender por qué los marines malevolentes son tan odiados, necesitamos examinar su filosofía fundamental de guerra. No son simplemente brutales porque disfruten la violencia. Son brutales porque genuinamente creen que cualquier medio es justificado si logra la victoria imperial. Esta no es una posición completamente sin precedentes, pues el Imperio regularmente sacrifica millones de vidas para objetivos estratégicos. El exterminatus, la destrucción completa de planetas enteros, es una herramienta táctica aceptada. La mayoría de los comandantes imperiales ven el sacrificio civil como un último recurso terrible,
Es algo que se hace cuando todas las otras opciones han sido agotadas, cuando la alternativa es algo aún peor que la muerte masiva. Los marines malevolentes ven el sacrificio civil como una primera opción táctica. Después de todo, ¿por qué arriesgar marines espaciales valiosos evacuando civiles cuando puedes simplemente bombardear la zona entera? ¿Por qué perder el tiempo con maniobras cuidadosas cuando puedes usar poblaciones humanas como señuelos y escudos? Su lógica es matemáticamente sólida desde cierta perspectiva retorcida. Un solo marine espacial representa décadas de entrenamiento, modificación genética costosa y equipo irreemplazable. 100 civiles pueden ser reemplazados en una generación a través de reproducción natural. Si salvar 1000 civiles salva un solo marine espacial, matemáticamente has hecho una inversión inteligente en recursos imperiales. Esta racionalización ignora completamente la realidad de que estos recursos son seres humanos, tienen familias, sueños, valor más allá de su utilidad táctica inmediata, pero los marines malevolentes han despojado toda consideración emocional de su toma de decisiones. Cuando se les confronta sobre sus métodos, los marines malevolentes tienen una respuesta lista. Están haciendo lo que el Imperio necesita, pero que otros capítulos son demasiado débiles para hacer. Alguien tiene que tomar las decisiones difíciles. Alguien tiene que priorizar la victoria sobre el sentimentalismo. Se ven a sí mismos como pragmáticos rodeados de idealistas. El Imperio sobrevive porque guerreros están dispuestos a hacer lo necesario sin importar cuán desagradable sea. Pero aquí está donde su filosofía se desmorona bajo el escrutinio. Si realmente se tratara solo de eficiencia táctica, los marines malevolentes serían máquinas de ganar guerras. Pero su récord de combate es promedio en el mejor de los casos. No han logrado victorias que otros capítulos no podrían haber alcanzado con métodos menos brutales. No defienden mundos que estaban perdidos hasta que llegaron. Son competentes, sí, pero no excepcionales, lo que significa que toda su brutalidad no está produciendo resultados superiores. En un universo donde la modificación genética puede salir mal, donde la exposición a la disformidad puede corromper mentes, donde marines espaciales ocasionalmente desarrollan defectos psicológicos, es tan difícil creer que un capítulo entero podría tener su empatía genéticamente suprimida o psicológicamente dañada. Considera a los Minotauros, otro capítulo conocido por su brutalidad. Ellos también usan tácticas despiadadas y muestran poca preocupación por bajas civiles. Pero los Minotauros al menos logran resultados impresionantes. Son la herramienta que los altos señores de Terra usan cuando necesitan que algo sea destruido sin cuestionamientos. Los marines malevolentes carecen incluso de esta justificación. Son brutales sin ser efectivos, crueles sin ser necesario, y orgullosos de ambas cosas. Si hay un evento que define por qué los marines malevolentes son universalmente odiados, es lo que sucedió durante la Tercera Guerra por Armagedón. Este incidente casi causó guerra abierta entre capítulos de marines espaciales, algo prácticamente sin precedentes en la historia imperial post-herejía. Para entender la magnitud de lo que hicieron, necesitamos contexto sobre el mismo Armagedón. Este mundo colmena es uno de los planetas industriales más valiosos del Imperio, produciendo armamento y munición a escala masiva. Ha sido atacado múltiples veces por orcos bajo el liderazgo del señor de guerra Ghazghkull Traka. Durante la Tercera Guerra, hordas orcas habían roto las defensas externas y estaban presionando hacia las ciudades colmena principales. Civiles refugiados huían por millones, tratando de alcanzar áreas seguras detrás de las líneas imperiales. Era caos, exactamente el tipo de situación donde los marines espaciales hacen la mayor diferencia. Múltiples capítulos respondieron al llamado de auxilio. Los salamandras, bajo el capitán Miriel, estaban entre los primeros en llegar. Su primarca Vulcan había enseñado compasión hacia ciudadanos ordinarios del Imperio, y los salamandras tomaban este valor muy en serio. Establecieron perímetros defensivos alrededor de campos de refugiados, evacuaron civiles bajo fuego enemigo, y generalmente hicieron lo que los marines espaciales heroicos se supone que hacen: proteger a la humanidad de amenazas alienígenas. Entonces llegan los marines malevolentes. Evaluaron la situación táctica y llegaron a una conclusión diferente. Los orcos se estaban mezclando con refugiados civiles, usando las multitudes como cobertura mientras avanzaban. La solución obvia desde su perspectiva era muy simple: bombardearlo todo.
El capitán Vineyard de los Marines Malevolentes ordenó el bombardeo orbital sobre los campos de refugiados. No bombardeo de precisión dirigido a concentraciones orcas, no. Tampoco ataques quirúrgicos diseñados para minimizar bajas civiles. Estamos hablando de la saturación completa con armas de destrucción masiva que matarían todo en la zona de impacto. Los salamandras observaron con horror mientras sus hermanos de batalla preparaban la aniquilación de miles de civiles que habían estado protegiendo. El capitán Miriel exigió que los marines malevolentes detuvieran inmediatamente el bombardeo. Vineyard se negó, argumentando que era tácticamente necesario. Lo que sucedió a continuación fue extraordinario. Miriel amenazó abiertamente con disparar a las naves de los marines malevolentes y procedían con el bombardeo. Esta no era una retórica vacía. Los salamandras realmente prepararon sus armas para atacar a otro capítulo de marines espaciales. Por un momento tenso, 2 capítulos leales del Imperio estuvieron al borde de guerra entre ellos mientras orcos literalmente atacaban a kilómetros de distancia. Los marines malevolentes procedieron con el bombardeo de todos modos, matando miles de civiles junto con los orcos mezclados entre ellos. Desde su perspectiva, habían logrado un éxito táctico. Habían eliminado una fuerza orca considerable, con bajas mínimas de marines espaciales. Los salamandras estaban furiosos más allá de palabras. Capítulos enteros han caído al caos por provocaciones menores. La traición en el campo de batalla es imperdonable. Y aquí estaban los marines malevolentes, técnicamente leales, pero moralmente monstruosos. El incidente fue reportado a niveles superiores de comando. Investigaciones fueron realizadas, testimonios fueron grabados y al final no pasó nada. Técnicamente los marines malevolentes no habían violado ninguna regulación imperial. Las bajas civiles eran lamentables, pero aceptables dado el contexto de guerra total. Pero, aunque no hubo un castigo oficial, las consecuencias informales fueron severas. Los salamandras se negaron a desplegar junto a los marines malevolentes nuevamente. Otros capítulos que escucharon sobre el incidente tomaron nota. Las solicitudes de los marines malevolentes por asistencia o refuerzos comenzaron a ser ignoradas. En el mundo insular de los marines espaciales, donde la reputación y el honor entre capítulos importa enormemente, los marines malevolentes se habían marcado permanentemente como unos parias. Eran técnicamente hermanos de batalla, sí, pero nadie realmente quería luchar junto a ellos. Y lo más perturbador sobre todo el incidente es que los marines malevolentes aparentemente no aprendieron nada de él. No mostraron remordimiento, no ajustaron sus tácticas, no intentaron reparar relaciones con los demás capítulos. Si acaso parecían orgullosos de su disposición para hacer lo que otros capítulos más débiles no harían. Habían ganado una victoria táctica y eso era todo lo que importaba. Que hubiera costado miles de vidas inocentes era irrelevante para su capítulo. Este incidente se convirtió en el momento definitorio en la reputación de los marines malevolentes, el punto donde pasaron de ser aquel capítulo brutal a ser ese capítulo que casi causó una guerra civil entre marines espaciales por ser demasiado monstruosos, incluso para estándares de Warhammer 40.000. Lo que realmente solidifica la reputación de los marines malevolentes como el capítulo más despreciado no son sus decisiones de campo de batalla, sino su comportamiento hacia otros capítulos. Los marines malevolentes regularmente roban equipo de otros capítulos. El ejemplo más infame involucró a los Lamentadores, un capítulo con posiblemente la peor suerte en toda la historia de Warhammer 40.000. Los Lamentadores ya habían sufrido pérdidas masivas. Estaban peligrosamente bajo fuerza y luchaban desesperadamente para reconstruir sus números y su equipo. Durante una campaña compartida, los marines malevolentes simplemente tomaron un Land Raider que pertenecía a los Lamentadores. No lo pidieron prestado, no negociaron un intercambio, sino que lo confiscaron por la fuerza, argumentando que los Lamentadores eran demasiado débiles para usarlo efectivamente y que estaría mejor servido en manos malevolentes. Los Lamentadores obviamente protestaron, pero ¿qué podían hacer? Ya estaban severamente debilitados. Los marines malevolentes los superaban en número y técnicamente no había una regla explícita contra reasignar equipo entre capítulos en zonas de combate. Este no fue un incidente aislado. Los marines malevolentes tienen reputación establecida por apropiarse de equipo de campos de batalla donde múltiples capítulos han luchado. Si otro capítulo sufre bajas pesadas y deja equipo atrás, los malevolentes lo reclamarán antes de que los propietarios originales puedan recuperarlo.
Todos los marines espaciales operan bajo códigos de honor complejos que varían entre capítulos, pero comparten ciertos valores universales. Uno de estos valores es que respetas el equipo y las reliquias de otros capítulos. Un arma Volter que perteneció al fundador de un capítulo no es simplemente equipo, es historia sagrada y legado espiritual. Entonces, aquí está la pregunta que probablemente te has estado haciendo. Si los marines malevolentes son tan universalmente odiados, tan moralmente repugnantes, tan propensos a crear conflictos con otros capítulos, ¿por qué el Imperio los tolera? ¿Por qué no han sido declarados renegados y eliminados? La respuesta revela verdades incómodas sobre el propio Imperio. Hay aproximadamente 1000 capítulos de marines espaciales defendiendo un imperio que abarca millones de mundos. Cada capítulo tiene alrededor de 1000 marines. Algunos tienen menos, muy pocos tienen ligeramente más. Eso es aproximadamente 1 millón de marines espaciales defendiendo incontables billones de humanos contra amenazas existenciales desde todas direcciones. Los marines espaciales son recursos extraordinariamente raros. Cada capítulo representa décadas de reclutamiento, entrenamiento y modificación genética. Perder un capítulo completo, incluso uno tan desagradable como los marines malevolentes, debilitaría perceptiblemente las defensas del Imperio. El Adeptus Terra hace un cálculo frío. Los marines malevolentes podrán ser monstruos morales, pero son monstruos leales. No adoran a los dioses del caos, no se rebelan contra la autoridad imperial, matan enemigos del Imperio muy efectivamente, aunque también matan muchos humanos imperiales en el proceso. Castigar a los marines malevolentes por excesiva brutalidad establecería un precedente aterrador. ¿Dónde dibujas la línea? El Imperio regularmente autoriza exterminatus, la destrucción completa de planetas enteros. Los inquisidores ejecutan poblaciones enteras por exposición al caos. Si declaras renegados a los malevolentes por sacrificar civiles durante combate, ¿qué haces con todos los otros comandantes imperiales que han tomado decisiones similares? ¿Cuántos capítulos sobrevivirían el escrutinio que estrictamente evaluara sus decisiones tácticas por preocupación de bajas civiles? El Imperio funciona porque tolera e incluso requiere niveles de brutalidad que serían inaceptables en una sociedad moral. Condenar a los marines malevolentes significaría admitir que muchas tácticas necesarias son en realidad atrocidades, y esa admisión podría desmoronar la justificación moral que mantiene unido al Imperio. Pero lo cierto es que hay otra razón más cínica. A veces el Imperio necesita capítulos dispuestos a hacer cosas que otros capítulos rechazarían. Cuando necesitas un planeta bombardeado sin preguntas sobre bajas civiles, cuando necesitas una herejía aplastada sin preocupación por inocentes atrapados en el fuego cruzado, cuando necesitas resultados y no te importan los métodos, los marines malevolentes entregarán resultados. Son una herramienta terrible, sí, pero ocasionalmente útil. El Imperio les dice a sus ciudadanos que son recursos, que sus vidas individuales importan menos que la supervivencia colectiva, que cualquier sacrificio vale la pena para la seguridad humana. Los marines malevolentes simplemente aplican esta filosofía con consistencia perfecta. Y ahí lo tienes. Los marines malevolentes posiblemente son el capítulo más odiado en todo Warhammer 40.000. No por traición, sino por una lealtad llevada a su extremo más monstruoso. Lo que hace a los marines malevolentes tan fascinantes y perturbadores es que no son villanos en el sentido tradicional. No adoran al caos, no buscan poder personal, no traicionan al Imperio por una ganancia egoísta. Son genuinamente leales, genuinamente creen que sirven a la humanidad y genuinamente piensan que sus métodos son justificados. Ahora dime, ¿qué piensas sobre los marines malevolentes? ¿Son villanos que el Imperio debería eliminar o simplemente pragmatistas que otros capítulos son demasiado débiles para emular? ¿Hay diferencia moral entre lo que hacen y lo que hace el Imperio regularmente a escala mayor? Déjame tu comentario y asegúrate de suscribirte para más contenido de Brothers in Lore, donde exploramos los aspectos más oscuros y complejos del universo de Warhammer 40.000. Hola, bienvenidos a la postproducción. Aprovecho para contarles que la próxima semana tendremos una nueva sección en el Codex y que también el viernes volveremos con más Brothers in Lore. ¿Qué te parecieron los marines malevolentes? Personalmente son mi capítulo favorito, no más por lo desgraciados que son. Cuéntame cuál es tu capítulo favorito en los comentarios y dime qué otros temas te gustaría ver en esta sección. Le mando un saludo a los hermanos miembros del canal, Víctor Ramos,
Diego Armando, Luis Antonio, Kevin JC y Patrick Rosas. Y si te gustaría apoyar a este canal, puedes unirte a la Hermandad del Codex Virtulo por tan solo 30 pesos al mes. Cualquiera de los 3 niveles te da acceso a relatos exclusivos, acceso anticipado a todos los videos y una mención en la postproducción. Gracias y nos vemos en el siguiente video.